Muy buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hoy es el último domingo del año, un año difícil, un año en el cual muchos hemos sufrido, nos hemos gozado, pero en ningún momento podemos dejar de confiar que Dios ha estado de nuestro lado. Así que, hermanos, antes que nada les recuerdo los protocolos de sanidad. En todo momento usen su cubrebocas, no pueden darse la mano a la hora de la bienvenida, tiene que ser o ya sea con puño o a la distancia. Y permanezcan en sus lugares alejados de a un metro y medio de distancia. Los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias el Salmo 121. Les repito la cita, Salmo 121. Es un salmo cortito, tiene 8 versículos, así que lo leeremos alternadamente. El primero lo leeré yo, el segundo ustedes y al final nos unimos todos. Cuando tengan el capítulo encontrado, les pido que se pongan de pie. Amén. La palabra de nuestro Señor dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Juntos? Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Les pido, hermanos, que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa. Las circunstancias han sido difíciles, de pasar de un semáforo a otro, de la incertidumbre, Padre Santo, de toda esta pandemia. Sin embargo, en este último domingo del año podemos dar gracias a Dios que estamos aquí, que estamos en tu casa para alabarte, bendecirte y glorificarte. Mi buen Dios, te pido por todas las personas que están desde su hogar viendo a través de Facebook. Cuídalos, Señor. Te pido por todas las personas que están aquí en tu casa, bendícelas, Padre Santo. Y a los que vienen en camino, cúbrelos con tu protección, Señor. Todo este momento, nuestro corazón, nuestra vida, te la entregamos para darte honra y gloria a ti, para alabarte a través de la alabanza, para alabarte a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y así como estamos de pie, hermanos, vamos a entonar la siguiente alabanza. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Es tu gracia en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y al
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pueden tomar asiento, hermanos. Como comentaba al principio, este año ha sido muy difícil para muchos de nosotros. Hay personas que no estuvieron con nosotros en esta Navidad, pero sabemos dónde están, y ellos ya están gozando de la gracia de nuestro Señor. Hemos visto también la mano de Dios en muchos de nuestros familiares, que aunque los médicos decían que no le iban a librar, ahora están con nosotros, están de nuestro lado. Ha sido un año difícil para todo el mundo, pero no podemos negar que Dios no ha estado con nosotros. Siempre tenemos algo que agradecerle a Él, desde ver el amanecer, desde poder decirle buenos días a uno de nuestros familiares en la casa, desde poder respirar y decir gracias Dios. No hay nada que no debemos de darle gracias a Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie, a que puedas reflexionar en todo lo que Dios te ha dado en este año y que junto conmigo hagas esta oración. Padre, papá, te damos las gracias. Te damos las gracias por ese inmenso amor, por esa protección que tú has tenido con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque hay cosas que nosotros no podemos ver, que no nos podemos percatar, pero tú nos has librado de ellas. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros y poner tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, aunque a veces a nosotros nos sea difícil entenderla y nos duela la partida de algunos de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Tú sabes tu voluntad, Señor. Tu propósito en ellos ya había sido cumplido. Y a nosotros, Señor, síguenos moldeando. A algunos nos queda un camino muy largo todavía. No lo sabemos, Señor. Tú eres el que tiene la última palabra. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por ese amor que recorre por todos los días de nuestra vida. Y que aunque caigamos en un bache, aunque topemos con un muro, tú estás ahí para levantarnos y guiarnos por el buen camino. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros fallamos, tú eres fiel y tú estás con nosotros todos los días. Gracias, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, entonaremos la siguiente alabanza.
Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. En la noche de este gozo viene en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte doy. En la noche de este gozo viene en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor.
Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, a nombre de la Primera Iglesia Bautista, damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en este culto presencial el último domingo del año, pero también le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube. Tal vez muchos de ellos también quisieran estar aquí, pero por muchas circunstancias, a veces por la edad o alguna otra enfermedad, no pueden estar. Pero damos gracias a Dios porque el Señor dispuso en nuestros corazones estar delante de Él agradecidos, y de verdad que, como ahorita lo comentaban los del grupo de alabanza, debemos de alabar, de glorificar al Señor, de darle gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y así que les damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan. No sé si haya personas que nos estén visitando por primera, segunda o tercera vez. Hay personas que nos estén visitando. Acá de este lado tenemos a un varón. Damos gracias a Dios por esa bendición. Ahora podemos saludarnos con nuestra mano así extendiéndole, dándole la bienvenida a nombre de la Primera Iglesia Bautista. ¿Alguien más nos esté visitando? Acá en la parte de atrás, de mi lado derecho, también ahí con More, también tenemos una visita. Bienvenida, damos gracias a Dios por su vida, que el Señor le bendiga. Y yo creo ya son todos nuestros visitantes. Entonces, hermanos, ahora nos ponemos de pie, vamos a saludarnos haciendo una seña de bienvenida, dando gracias a Dios por esa bendición que nos da de poder volvernos a ver. Vamos a ser dirigidos por el grupo de alabanza, por una alabanza de bienvenida, y luego continuamos con nuestro culto. Un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio
Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. En tu amor confiamos, Señor. En el futuro que tú tienes preparado para nosotros. En este próximo año, Señor. No importa qué adversidad enfrentemos. No importa por qué pérdida pasemos. Nuestra confianza está en ti. Nuestra visión está en ti. Porque tú nos llenas de victoria. Tú nos llenas de paz. Nos llenas de tu amor. Señor, te pedimos, te suplicamos que nos tomes de tu mano, porque solos no podemos. Confiamos plenamente, Señor, en tu fuerza, en tu amor, en tu valentía, en tu protección, en ese camino, en ese futuro que tú tienes para nosotros. Todas nuestras fuerzas están en ti, Señor, y toda nuestra maldad tú nos has liberado de ella. Señor, te pedimos que nos tomes en tus manos y nos moldees cada día para este futuro incierto que solamente tú conoces. Prepáranos, Señor. Prepáranos como dice tu palabra, con toda la armadura, Padre Santo. Te entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida. Y Señor, la palabra que traerá la hermana Vero el día de hoy llegue a nuestros corazones y entendamos este mensaje de amor y de salvación. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de cerrar este año. Continuamos en el estudio de su palabra, confiando solamente en Él. Y sin duda, pues este año ha sido un año difícil y estamos a 4 días de terminar el año 2020. Y sin duda sabemos que en este año fue Dios el que nos permitió vivir situaciones grandes, situaciones adversas que no conocíamos. Y no solamente estas situaciones adversas fueron a nivel personal, sino también a nivel mundial. Todos recordaremos esa fecha de marzo del 2020, cuando luego de que se declarara el inicio de una pandemia global conocida como el coronavirus, o en términos médicos COVID-19, sabemos que esta pandemia sacudió al mundo entero. Todos pensábamos cuando se dio el anuncio, pues que esta enfermedad iba a ser pasajera, que nos iba a durar como unos 15 días o que iba a durar como un mes, y como que luego dijimos, ay, esto al rato pasa. Pero fueron pasando los meses y vemos cómo esta pandemia afectó a muchas personas. Sabemos que esta enfermedad afectaba las vías respiratorias, especialmente los pulmones, y en los peores de los casos causa la muerte por asfixia. Y sabemos también que la primera muerte provocada por este virus se reportó en China el 11 de enero del 2020.
y hasta ahorita hay cientos de miles de casos de infectados a nivel mundial. Sabemos que con miles de muertos, pero también sabemos que aún no existe cura. Sabemos también que por esta pandemia muchas cosas nos cambiaron rápidamente. Desde el inicio de la pandemia nos limitaron, ya no nos fue permitido los besos, los abrazos, el acercamiento personal. Tuvimos que hacer uso de cubrebocas, de caretas y de gel antibacterial al extremo. Hubo también cambios en el horario de trabajo, indefinidamente pospuestas las clases escolares, las reuniones de iglesias, las reuniones sociales, tuvo que haber viajes pospuestos, eventos deportivos, pero también vemos cómo esta pandemia hizo a muchos negocios, los llevó a tener que cerrar. Otros tal vez estuvieron funcionando con limitaciones, y así que yo ya no necesito darles más detalles de todas las medidas que se tuvieron que tomar para reducir la propagación de este virus. Ni tampoco les necesito seguir hablando de su efecto negativo sobre la economía, pero también no les necesito hablar sobre muchas cosas que nos seguirán cambiando. Pero si nosotros vemos, esto lo permitió el Señor, y lo permitió por algunos motivos especiales para nuestra vida. Sin duda sabemos que esta pandemia nos está haciendo vivir un periodo excepcional y determinante de nuestra era. A través también de esta pandemia vimos cómo muchas cosas que considerábamos seguras se fueron, independientemente de cuál sea nuestra manera de ver el mundo y de cuáles sean nuestras creencias. Tenemos que entender que esta pandemia en el año del 2020 estuvo en el control de Dios. Aunque muchos piensan que fue China la culpable de que se desatara, pero sabemos que nada se mueve del control de Dios. Y aunque fue algo desconcertante, y aunque ha sido algo inquietante, tenemos que entender que el Señor la permitió, y así que en este año que está por terminar, Dios usó esta pandemia llamada COVID para darnos grandes enseñanzas a nuestra vida. Sin duda, hermanos, tenemos que haber sacado enseñanzas de parte de Dios. ¿Qué nos quiso mostrar el Señor? ¿Qué lecciones nos quiso dar? Pero lo más importante, las lecciones que el Señor nos haya querido dar, no debemos de pasarlas por alto. No debemos tampoco hacerlas a un lado, porque nosotros debemos de entender que las lecciones que el Señor nos haya querido dar a través de esta situación de la pandemia, las tenemos que aplicar a nuestro corazón. Así que vamos a meditar en esta mañana qué fue lo que el Señor nos enseñó en este 2020 a través de esta situación que estuvimos enfrentando y que sabemos va a continuar. Cualquiera de nosotros ha estado orando para que, Señor, llévate esta pandemia. Señor, termina con esta pandemia. Señor, quita esta enfermedad. Señor, ya que nadie más la padezca. Pero el Señor tuvo propósitos y quiso que aprendiéramos lecciones a través de esta pandemia. Así que vamos a ver 5 enseñanzas que el Señor nos dio en este año 2020 a través de esta pandemia llamada COVID. Primera enseñanza, hermanos, que el Señor quiso mostrarnos a través de esta situación en este año 2020. Número 1, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Esa es la primera enseñanza que Dios quiere que nosotros no olvidemos. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Y les voy a leer un pasaje de la Escritura en Jeremías capítulo 17, los versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Ustedes tienen versión 60, algunos tienen versión internacional, pero saben que a mí me encanta la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza.
Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. La primera enseñanza, hermanos, que el Señor no quiere que olvidemos de este año 2020 es que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Y nosotros, para poder entender, vamos a descifrar qué es la palabra confianza. Confianza es la seguridad de que una persona será capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación. También la confianza es la seguridad firme que alguien tiene hacia otra persona. Así que nosotros debemos de entender que la confianza en Dios significa tener la seguridad de que Dios va a obrar en las diferentes situaciones de nuestra vida como Él lo ha prometido. Aunque a nosotros, hermanos, sí nos pescó desprovista esta situación de pandemia, al Señor no. Por eso el Señor quiso mostrarnos en este año 2020 que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Porque confiar en Dios también significa tener una seguridad firme en Él. Tener seguridad de sus promesas, tener seguridad de su poder y tener seguridad de su amor. Porque, hermanos, nosotros debemos de entender que este año el Señor nos demostró que todo aquello en lo que los seres humanos confiábamos, de repente puede dejar de existir. El Señor así nos lo mostró este año 2020. Así que nosotros debemos de saber, hermanos, que no es suficiente para enfrentar las crisis más difíciles, no es suficiente tener salud, no es suficiente tener buena economía. Lo que es suficiente para enfrentar cualquier situación difícil es nuestra confianza en el Señor. Y esa se debe de mantener firme. Esa se debe de mantener segura. Hermanos, este año nosotros hemos visto a personas muy ricas morir, empresas muy poderosas quebrar, reyes y grandes líderes del mundo enfermar. Hemos visto a la ciencia médica que ya no sabe qué hacer. Pero, hermanos, alguien que ha permanecido a nuestro lado es Dios. Por eso, hermanos, Dios es digno de confianza. Porque nosotros podemos tener la seguridad de saber que Él va a obrar de la manera correcta en el momento indicado, aunque yo piense que se está equivocando. Porque, hermanos, a veces pensamos que Dios se equivoca. Esta situación de pandemia pensamos, Dios se equivocó, no la debería de haber mandado. Pero si Dios la permitió fue para mostrarnos, para enseñarnos en este año 2020 y los años siguientes, que nuestra confianza debe de seguir puesta en Él. Así que, hermanos, este año el Señor nos demostró que solamente en Él podemos confiar, que solamente en Él debe de estar puesta nuestra esperanza y que solamente en Él debe de estar puesta nuestra fe. Porque lo demás nos puede fallar, lo demás se puede esfumar, lo demás se puede acabar, pero el Señor es fiel. Y cuenta una reflexión que había un siervo que estaba agobiado por la sed y llegó a un manantial. Y después de beber en el río, vio su reflejo en el agua. Y al contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso. Pero quedó descontento por sus piernas débiles y delgadas. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó con gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas. Mientras el campo fue plano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba del león. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y fue atrapado por este. A punto de morir, el ciervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis piernas, que pensaba que me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos son ahora
en las cosas donde yo ponía mi confianza y ahora me condenan. Y hermanos, a veces así somos nosotros como el siervo. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o confiamos demasiado en otros, pero no confiamos lo suficiente en el Señor. Fallamos. Por eso, hermanos, en este año 2020, la primera enseñanza que el Señor nos dejó es que nuestra confianza debe de seguir puesta en Él a pesar de lo que nos toque vivir. Porque ninguno de nosotros sabe qué es lo que nos viene. A lo mejor usted cree que la que le lee la mano, el que le lee el café, a lo mejor usted recurre a que le lean las cartas y usted confía en lo que esa persona le dice. Esa persona va a fallar porque es igual de pecador que nosotros. Por eso nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor, porque Él nos dice que podemos confiar totalmente en Él, porque Él es digno de confianza. Él no cambia, Él no miente, Él no se equivoca. Por eso, hermanos, nuestra confianza en este año 2020 y en los años siguientes debe de seguir puesta en Dios. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a poder aumentar nosotros? ¿Cómo podemos aumentar nosotros nuestra confianza en Dios? Primero que nada, tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. Si no leemos su palabra, hermanos, no vamos a conocer al Señor. Y por lo tanto nuestra confianza va a estar puesta en muchas cosas, pero no va a estar puesta en Dios. Pero mientras más nosotros tengamos contacto con la palabra de Dios, más le vamos a conocer. Y por consiguiente nuestra confianza va a seguir puesta en Él. Pero también hay otra acción que podemos nosotros tomar, que podemos hacer para aumentar la confianza en nuestro Dios. Tenemos que fomentar nuestra amistad con el Señor a través del estudio devocional. Hermanos, ahorita tenemos mucho tiempo, demasiado tiempo. A veces hay gente que dice, es que yo ya no sé qué hacer, ya estoy aburrido, ya me eché todo Netflix, ya me eché todo Amazon, ya me eché todo Megacable, Total Play. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ya estoy aburrido. No, no se aburra, no se aburro. Lea la palabra del Señor, tenga ese estudio devocional, pero hermanos, no nada más de leer el capítulo, sino que meditemos en la palabra del Señor a fondo. Esa es otra acción que también nos va a ayudar a conocer más al Señor. Y como lo vamos a estar conociendo, también vamos a estar confiando más en Él. Y otra acción, hermanos, que también nos va a ayudar para aumentar nuestra confianza en Dios, tenemos que crecer en Él, en la comunicación a través de la oración. También, hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que leer más la palabra del Señor, pero también tenemos que orar más, porque esto nos va a ayudar también a crecer en ese contacto con el Señor. Usted va conociendo más a las personas entre más trato tiene con Él. Porque si no nada más con él o con ella, si no nada más a las personas las va a conocer de vista. Pero el Señor quiere que nosotros aumentemos nuestra confianza en Él. Y por eso nos dice, tú quieres confiar más en mí, toma estas 3 acciones. Conóceme a través de mi palabra, pero también estúdiala a fondo y mantente en constante oración. Así que, hermanos, la primera enseñanza que el Señor nos deja en este año 2020 es que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Así que si usted trae papel y lápiz, a lo mejor usted a través de la pandemia no ha aprendido mucho, pues aquí está la primera enseñanza que el Señor nos dejó, escríbala. Segunda enseñanza, hermanos, que el Señor nos dejó en este año 2020. Número 2, tenemos que tener una perspectiva diferente de la vida. Tener una perspectiva diferente de la vida. Sin duda que este año 2020, cual más, cual menos diría, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Porque, hermanos, no importa si padecimos esta enfermedad, de una u otra manera nos afectó. Pero también el Señor nos mostró a través de esta situación del 2020 a tener una perspectiva de la vida diferente. Y fíjense, quiero leerles ahí en el Salmo 90:10.
Salmo 90:10 dice la palabra del Señor: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Conscientes, hermanos, nosotros de lo inevitable que es la muerte, somos conscientes de lo inevitable que es la muerte. También debemos disciplinarnos para reflexionar cuán corta es nuestra vida terrenal. Aquí dice la palabra del Señor, dice 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Yo vengo de una madera que duró más de 100 años, mi abuela materna. Y se ríe mi esposo porque le digo, espero ser de la madera de mi abuela, pero a lo mejor yo salí una madera más chafita. Y a lo mejor el Señor me lleva antes a su presencia. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener una perspectiva diferente de la vida. Y aún ahorita que estudiábamos la campaña Una vida con propósito, nos decía el autor del libro, Rick Warren, que nuestra estancia aquí en la tierra, ¿qué es? Temporal. Temporal. También dice Hebreos 9:27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. O sea, sabemos, hermanos, y este año 2020 fue algo que aprendimos. Nos hizo estar más conscientes de lo inevitable que es la muerte. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de reflexionar cuán corta es nuestra vida terrenal. Por consiguiente, ¿en qué estamos invirtiendo esa vida que el Señor nos está permitiendo vivir? Aunque nosotros sabemos, nuestro corazón está dispuesto para la eternidad. Porque en Eclesiastés Salomón también dijo, Dios ha dispuesto la eternidad en el corazón del hombre. O sea, cualquier ser humano quiere la eternidad. Pero esa eternidad solamente se obtiene a través de ¿qué? De aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero este año 2020 también el Señor nos enseñó que la pasajera vida del hombre es como una neblina que vemos repentinamente, pero después desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Claramente no importa la edad, el sexo, la riqueza, la condición social. Este año 2020 nos enseñó que la vida se puede apagar y a veces sin que el hombre se haya preparado para una eternidad. Y a veces uno dice, oye, pero si lo vi, pero si platiqué, pero si quedamos de vernos y se murió. Entonces este año 2020, hermanos, el Señor, además de enseñarnos que debemos de tener confianza en Él, también nos enseñó a ver la vida desde una perspectiva diferente. Cada minuto de nuestra vida debemos de vivirlo como si fuera el último. Porque ¿quién de ustedes tiene su vida asegurada? Podemos tener un seguro de vida, eso sí. Pero la vida asegurada no sabemos. A lo mejor me voy a morir yo, a lo mejor se va a morir alguien que es más joven que yo. Y efectivamente, hermanos, por esa razón los creyentes no podemos olvidar lo frágil que es la vida. Estamos de paso y mientras estamos aquí en la tierra estamos preparándonos para una eternidad. Para una eternidad que vamos a disfrutar con el Señor. En Job capítulo 7, versículo 6, nos hacía reflexionar, mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin. O sea, nosotros, hermanos, ahorita decimos, ahorita estoy y mañana no sé. Por eso, hermanos, este año hemos aprendido a ver la vida de una manera diferente. O bien, hermanos, deberíamos de haberlo aprendido. Estamos muy a tiempo, todavía no terminamos el año. Una visión de la vida. También, hermanos, nos ha enseñado el Señor este año a tener una percepción de la vida, de ya no enfocarnos solamente en lo material. Ya no enfocarnos solamente en lo material, sino que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que reconocer que las cosas materiales, el día que partamos, aquí se van a quedar. Así que aquello
en lo que hayamos invertido nuestra vida, si nosotros pensamos como los faraones egipcios, que el día que yo me muera me entierren con todas mis cosas para trascender más allá de la muerte y después de la muerte no estar pobre, pues pobrecitos, porque se murieron con sus pertenencias y aquellos que abrieron, que ultrajaron sus tumbas fueron los que se hicieron ricos. Y ahí continuaban los faraones hechos momias. Así que, hermanos, este año 2020 el Señor nos enseñó que debemos de tener una visión de la vida diferente, ya no tan enfocada en lo material, sino en lo espiritual. Que nosotros aprendamos a vivir, hermanos, como el Señor le agrada. El Señor quiere que nosotros, sus hijos, vivamos reconociendo que lo que para nosotros en el pasado era ganancia, como el trabajo, el negocio, el dinero, el Señor quiere que eso lo veamos como algo pasajero. Hoy lo tenemos, mañana no. Pero en realidad, hermanos, en lo que nosotros sí debemos de invertir de nuestro tiempo, invertir de nuestra vida, es en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con nuestros semejantes. Y hermanos, sin duda que este año 2020 tuvimos más tiempo para cuidar de eso, para cuidar de nuestra relación con Dios, pero también para cuidar de la relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y los primeros que estaban a nuestro lado, ¿quiénes eran? La familia. La familia. ¿Qué hicimos, hermanos, en este año 2020 con la familia? ¿Convivimos más? ¿Platicamos más? ¿Estudiamos más la palabra? ¿Nos preocupamos más por ellos? ¿O seguimos viviendo nuestra vida pensando que tanto mi familia como yo somos eternos? Y eso es algo equivocado. Así que, hermanos, hoy podemos nosotros reconocer en nuestra vida cuáles son las cosas que verdaderamente valen la pena, cuáles son verdaderamente las prioridades que debemos de tener en nuestra vida. Entonces, este año 2020, el Señor eso quiere que aprendamos, a tener una perspectiva diferente de la vida, a ya no ver nuestra vida como ese hombre rico que dijo, pues voy a trabajar, voy a hacer muchos mis negocios prósperos, voy a almacenar de mi granero y el día de mañana ya no tendré por qué preocuparme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Necio, porque hoy piden tu alma. O sea, hoy vas a morir. Así que, hermanos, tenemos que aprender a ver la vida desde una perspectiva diferente. Cada segundo, cada minuto de nuestra vida es el último que podemos llegar a disfrutar aquí en la tierra. Pero también, hermanos, hay otra tercera enseñanza que el Señor nos deja en este año 2020. Número 3, el Señor nos enseñó cómo vencer nuestros miedos. El miedo, hermanos, sabemos que es un mecanismo de defensa del cual nos puede en ocasiones librar de peligros reales. O sea, a veces es bueno sentir miedo, pero también debemos de tener mucho cuidado cuando el miedo actúa en nuestra contra. Ese miedo que nos paraliza, que no nos deja avanzar, que nos mantiene estancados, que nos mantiene amedrentados e intimidados, o que en ocasiones ese miedo hasta nos impide que escuchemos a Dios. En este año, hermanos, 2020, no podemos negar que si algo afectó nuestra vida fue el miedo. O sea, vivíamos con miedo. Teníamos miedo de contagiarnos, miedo de estar enfermos, miedos de tener que ir a un hospital con la posibilidad de ya no volver a casa, ya no podernos despedir de nuestra familia. Tal vez tuvimos miedo de salir de casa, miedo de volver a nuestros trabajos, a esa nueva normalidad. Tal vez para protegernos físicamente de esta pandemia, todos fuimos guiados reiteradamente con respecto a la higiene de manos, de ropa, de no tocarnos nuestro rostro, entre muchas otras recomendaciones. Pero nosotros sabemos, para nosotros que creemos en Dios, también hay otra forma de protección disponible.
hay otra forma de protección disponible y se trata también de la protección espiritual que proviene de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8, versículos del 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De verdad, hermanos, cuando nos tocó regresar ahorita en el mes de octubre, tal vez muchos todavía teníamos miedo. Es más, a lo mejor ahorita todavía de repente seguimos sintiendo miedo. A veces escuchamos a una persona toser y le decimos, no hombre, ¿cuál 1.5 metros de distancia? De aquí a 5 metros, no te me acerques. O sea, a lo mejor todavía hay esos miedos. Pero aquí el escritor San Pablo nos dice que también nosotros tenemos esa protección espiritual que proviene del Altísimo. Pero también por eso, hermanos, una de las maneras de combatir el miedo es también teniendo fe. Fe en el Señor. Con la ayuda de Dios, con la paz que Él pone en nuestro corazón, podemos vencer estos miedos. En el mundo aún no se ha vencido el virus, pero como hijos de Dios sabemos que Él tiene control de todo. Y lo que en este año aprendimos también nos va a servir para enfrentar cualquier crisis y cualquier dificultad que vaya a venir a nosotros en los años futuros. El Señor sabemos, hermanos, que tiene control de todo, y aquí decía el apóstol Pablo, ni la salud, ni la enfermedad, ni la muerte, ni demonios, ni temores, ni preocupaciones, ni los poderes del infierno, nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, hermanos, el Señor también este año quiso que aprendiéramos cómo vencer nuestros miedos y tomarnos de su protección espiritual. Sí debemos de seguir esas reglas de sanidad que nos fueron ordenadas, pero lo principal, debemos de tomarnos de la protección espiritual que el Señor ofrece. Hermanos, para Jesús no es nada nuevo el hecho de que nosotros sintamos temores. Él conoce nuestros miedos y no es ajeno a ellos. Esta palabra de no tengas miedo es una de las frases que más se repite en la Biblia. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo, no te amedrentes, no huyas. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que aunque en el mundo no se ha vencido el virus, nosotros debemos de saber que el Señor tiene control de todo. Y aún, hermanos, esto que estamos viviendo nos va a servir para que en lo futuro, las adversidades que vengan, aunque nos llenemos de miedo en un instante, también vayamos a refugiarnos en el Señor. Por eso quedó escrito esta palabra de Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso Jesús sabe, hermanos, que vamos a experimentar situaciones que van a causarnos miedo. Pero lo principal, no podemos paralizarnos, debemos permanecer confiados. El coronavirus mostró los límites del poder humano y aún los límites que incluso en China tenían. La gente tal vez esperaba que los líderes, que los partidos, que el sistema, que el gobierno los protegiera de este pequeño virus invisible, pero no fue así. Esta confianza mal enfocada es en parte la razón del pánico que en ocasiones se llegó a sentir. Porque a veces decíamos, es que el gobierno, es que los partidos, es que el personal médico ya debiera de haber controlado todo esto, y entramos en ese pánico de saber que en quienes nosotros estábamos poniendo nuestra confianza no nos estaban respondiendo. Pero llegó un momento en el que tuvimos que admitir, estamos sintiendo
miedo, nos estamos sintiendo atemorizados, pero tenemos al Señor de nuestra parte. Así que, hermanos, por eso es mejor que aprendamos desde ahora a estar preparados, porque aún nos dice la palabra, y a lo mejor quisiéramos saltarnos este pasaje. Lucas 21, versículos 10 y 11. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, el Señor nos dice, esto es solamente algo de lo que va a venir, de lo que va a pasar. ¿Y por qué tiene que acontecer todo esto? A ver, contésteme alguien. ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Porque el Señor ya está próximo ¿a qué? A regresar, hermanos. El Señor ya está próximo. Y es más, aún no debería de habernos pescado así como que tan desprovista de información, porque ya el Señor lo dejó escrito en su palabra. Mateo 24:14, Lucas 21:10 y 11, en Juan, y el Señor nos dice, y esto va a pasar, y esto va a acontecer, y esto va a suceder, pero también decía Jesús, pero no tengan miedo, porque estas son señales antes del fin. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo vengo por ustedes, por mi iglesia, por los que se entregaron a mí, por los que entregaron su vida, por los que me aceptaron. Así que, hermanos, tenemos que tomar la decisión de actuar confiados en Dios y no de actuar con miedo a lo que sucede a nuestro alrededor. La Biblia sí predice un aumento de enfermedades epidémicas, pero también otras calamidades. También predice un pánico masivo. Así que pongamos nuestra confianza donde debemos, o sea, en Dios, y no cedamos al miedo. Esa es la tercera lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de este año 2020. Cuarta lección que el Señor nos dejó. ¿Qué quiso que aprendiéramos en este año 2020? Número 4, quiere que aprendamos a interceder y a interesarnos los unos por los otros. Fíjense, hermanos, eso quiso también el Señor enseñarnos en este año 2020. A interceder e interesarnos los unos por los otros. Dice Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Sin duda, hermanos, que en este año 2020 el Señor dijo, tienen que aprender a interesarse los unos por los otros. Hermanos, la oración es un medio por el cual nosotros compartimos las cargas de los demás. Debemos amar a todos, pero debe de haber un amor y una preocupación especial por cada uno de los creyentes. Y como tal, debemos de orar por ellos delante de Dios. Y esta práctica de la intercesión la vemos frecuentemente entre los apóstoles y los primeros creyentes en el libro de los Hechos. Siempre estaban pidiendo que se orara por ellos y que se les recordara en sus oraciones, pero los apóstoles decían, también nosotros estamos haciendo lo mismo por ustedes. Por eso, hermanos, nosotros debemos de entender que no hay nada más que nos una como hermanos en Cristo que el hecho de que oremos los unos por los otros. Tenemos que hacer esto, hermanos, la práctica de la oración de los unos por los otros. Ahora cuando llevamos este maratón de oración, ya ven que se hizo esta parte de invitación de que quien quisiera orar se anotara en las medias horas de oración. Y de verdad le comentaba yo a mi esposo, le digo, me entristece, me preocupa que pocos jóvenes se anotaron para orar. Pocos.
Tenemos que interesarnos, hermanos, los unos por los otros. Que si la hermana Vero se enfermó, ustedes oren por mí. Que si Eric se enfermó, yo ore por él. Que si David tuvo una recaída, la iglesia le esté sosteniendo en oración, hermanos. No hay nada más que nos una como hermanos que cuando nosotros estamos orando unos por otros. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes exponentes del evangelio. El apóstol Pablo fue incansable como misionero. Llevó el mensaje del amor de Dios a todo el mundo conocido en su tiempo. Tal vez no es posible saber cuántos kilómetros recorrió y cuántas iglesias fundó o cuántas almas ganó para Cristo. Pero algo digno de admirar y a lo que el apóstol Pablo le daba mucha prioridad era al cuidado espiritual de los hermanos. Por eso escribió las cartas. Las famosas cartas del apóstol Pablo. Por eso las escribió, porque tenía una preocupación espiritual por los hermanos. Él se esmeraba para que los hermanos no decayeran en su fe, para que mantuvieran siempre elevado el ánimo en el Señor. Y por ejemplo, analizando una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los tesalonicenses, hallamos que Pablo trabajaba en el crecimiento espiritual de los creyentes al menos de 4 maneras. 1, les visitaba personalmente. 2, les enviaba cartas. 3, les enviaba visitas personales. Y 4, oraba por ellos. De esa manera, hermanos. Y es interesante hacer énfasis en lo importante que es la intercesión personal. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo dejamos de vernos en este año 2020? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses dejamos de vernos. Pero hermanos, lo importante es que no dejamos de orar. Este año aprendimos verdaderamente el valor de orar los unos por los otros. Este año fue un año en el cual tal vez no pudimos visitarnos, no pudimos estar juntos en los momentos de aflicción, no pudimos estar juntos en los momentos de la enfermedad. Pero aprendimos que la oración hace la diferencia, que aunque nosotros no podíamos estar con nuestros hermanos para apoyarlos, para consolarlos, lo que sí podíamos hacer era estar orando por ellos. Este año aprendimos que somos miembros los unos de los otros y que si mi hermano sufre, yo sufro con él. Y que si yo sufro, mi hermano debe de sufrir conmigo. Hermanos, no somos islas. No somos islas, no estamos alejados. Debemos de estar juntos. Y a veces algunos dicen, no, juntos pero no revueltos. No, el Señor quiere que estemos en unidad y por eso dejó también la oración, la intercesión. A lo mejor a usted no lo pudieron ir a ver los hermanos cuando usted estuvo enfermo, pero usted debe de tener la seguridad que se oró por usted. Que ahí estábamos al frente. Y hermanos, este año aprendimos realmente el valor de la oración, el valor de la intercesión, y es algo, hermanos, que debemos de seguir practicando. Por eso, si usted tal vez no está en el WhatsApp, en el grupo de la iglesia, a lo mejor sí lo metieron, pero usted se sale que porque meten una reflexión, que meten una imagen, pero a veces no se entera de lo que están padeciendo sus hermanos. Y entonces es importante, yo le decía a mi hijo también, a veces que llegaron algunos hermanos a estar enfermos o alguna petición, yo a veces le decía a mi hijo, mándalo al grupo de jóvenes o mándaselo a los líderes de los jóvenes para que ellos también lo compartan con los demás. Y así, hermanos, nos estemos cada uno sosteniendo en la oración. Y sin duda este año 2020, hermanos, eso también quiso enseñarnos el Señor. Tenemos que interceder los unos por los otros. Pero tampoco seamos de ese tipo de personas que están en un problema, que están en una aflicción, que están en alguna enfermedad, y seamos de esas personas de que no quiero que sepan. No, pastor, se lo digo a usted, pero no se lo diga a nadie. No, hermanos, estamos para apoyarnos unos a otros. Y si usted se goza, nos gozamos con usted.
Pero si usted sufre, también sufrimos con usted. Y si podemos presentarlo, porque aquí decía el escritor de Santiago, la oración del justo puede mucho. Y cuando nos unimos 2 o 3, cuando intercedemos 5 o 10, cuando intercedemos 50 por usted delante de Dios, el Señor obra. Así que hasta aquí llevamos 4 enseñanzas que el Señor nos quiso dejar en este año 2020. Y la última, 5ª enseñanza que nos dejó el Señor en este año 2020 es que tenemos que aprender a depender de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 14:8. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Algo, hermanos, que en este año 2020 el Señor nos mostró es que tenemos que aprender a depender de Él. Y depender de Dios totalmente es la clave de la vida del cristiano. Hermanos, nosotros como seres humanos, a causa del pecado desde Adán, hemos creído por el engaño de Satanás que nosotros podemos solos, que somos independientes, que Dios puede estar allá lejos de mí y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Pero el Señor en este año 2020 nos dijo, no, ustedes como seres humanos son seres dependientes y dependen de mí. Por eso dice aquí Romanos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que depender de Dios totalmente es la clave de la vida del cristiano y debiera de ser la forma en la que viven aquellos que son discípulos de Cristo. Debemos de aprender a depender de Dios. Depender es estar bajo la dependencia de alguien o bajo la subordinación de alguien. Y el hombre tiene que entender que es un ser dependiente, necesita del aire para vivir, necesita de la comida para alimentarse, necesita de la ropa para vestirse. Dios no depende de nada ni de nadie, pero nosotros sí. El hombre fue creado para depender de Dios en todo momento. Y en este año 2020 el Señor dijo, a ver si pueden solos, Y nos dimos cuenta que solos no podemos nada. Que el día que el Señor diga, yo tomo tu vida, aunque yo llore, patalee, quiera estar con los mejores médicos, ese día el Señor va a decir, tu vida me pertenece. También en Santiago 4, los versículos del 13 al 16, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Este año 2020, hermanos, nosotros tuvimos que aprender eso. Todo depende de Dios. Dependemos de Él. Todos los días, hermanos, hemos visto noticias, por ejemplo, acerca de la ola de inseguridad que vivimos, de lo difícil que se está poniendo la situación de la pandemia, de los estragos que está dejando, pero debemos de entender que a Dios toda esta situación no se le ha pasado desapercibido. Y lo que el Señor espera es que nosotros aprendamos a depender de Él. Ahorita muchos están confiando y dependiendo de que si se vacunan, no se van a enfermar. Por eso es que están bien preocupados que venga la vacuna y que sea efectiva, porque entonces así ya mi vida la voy a poder continuar como yo quiera. Mentira. Todo depende de Dios. Y ahorita fue esta enfermedad coronavirus, COVID-19. El día de mañana no sabemos qué vaya a ser.
Por eso, hermanos, nosotros debemos de entender que debemos depender de Dios. A veces podemos tener los cuerpos de seguridad más preparados, las alarmas más seguras, las agencias de protección civil más capacitadas. Sin embargo, todo esto es inútil si no dependemos de Dios. Dios es quien nos guarda, aún en medio de la situación que estamos viviendo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, ustedes pueden estar en paz. Porque si viven, para el Señor viven. Y si mueren, para el Señor mueren. Pero a veces nosotros decimos, no, Señor, espérame, sí, si vivo es para ti, pero déjame vivir más años. Todavía tengo que, tienen que terminar de estudiar mis hijos. Todavía, Señor, tengo que verlos que se casen. Y, Señor, si me das la bendición también de que ellos se casen, que tengan sus hijos. Y luego, Señor, pues dame la bendición de yo poder cuidar a mis nietos. Y luego, Señor, dame la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Y a veces le pedimos al Señor que nos extienda la vida. Pero el apóstol Pablo dice, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se preocupan? Si viven, vivan para el Señor. Y si mueren, ¿a dónde van? Ay, como que no los sentí muy seguros. ¿A dónde vamos? Con el Señor, hermanos, con el Señor vamos. Con el Señor vamos y no debemos de tener miedo. Y a veces decimos, no, es que si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi iglesia? El Señor va a tener control sobre todo. El Señor va a tener control sobre todo, porque nuestra vida depende de Él. Por eso este versículo de Romanos 14:8 resume perfectamente lo que Dios quiso enseñarnos en este año 2020. A los creyentes y a los no creyentes. Y a esos que no son creyentes tienen que aprender a depender del Señor, rendirse a Él para que de esa manera puedan, si acaso llegan a morir, puedan morir confiados. Así que, hermanos, si Dios permite, ahora sí, si Dios permite, cerraremos el año 2020 para su honra y su gloria. Pero, hermanos, nada debe darnos mayor gozo. Nada debe de darnos mayor gozo que saber que si vivimos, Dios está con nosotros. Y que si morimos, nosotros vamos para con Dios. Y ahora sí, hermanos, dice Apocalipsis, a ese lugar que son calles de oro, mar de cristal, el Señor fue a preparar mi morada, en ese lugar no habrá más llanto ni más dolor. Y a veces uno dice, sí, es que eso es bonito. Pero, Señor, todavía quiero estar aquí en la tierra. Y el Señor dice, mira, no te preocupes. Si vives o mueres, me perteneces. Así que, hermanos, nuestra vida puede descansar en completa paz. Así que, hermanos, 5 enseñanzas. Se las repito, si no se le haya pasado alguna. Número 1, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Número 2, debemos de tener una perspectiva de la vida diferente. Número 3, debemos de aprender cómo vencer nuestros miedos. Número 4, debemos de interceder e interesarnos los unos por los otros. Y número 5, debemos depender de Dios. Esas son las 5 enseñanzas, hermanos, que debemos de atesorar en nuestro corazón. Y son fiables para toda nuestra vida, no nada más para el año 2020 que está por terminar. Son fiables para toda la vida porque el Señor permanece para siempre. Y quiero leerles, para terminar, un pasaje que me encanta, y el día que me muera, hermanos, me lo leen porque yo lo sigo leyendo toda la vida. Es el Salmo 73, versículos del 25, 26 y 28. Salmo 73, 25, 26 y 28. Estos versículos fueron también exclamados por Martín Lutero, ese precursor del cristianismo y que venía del catolicismo, y dijo, a ver, los católicos estamos todos equivocados y la palabra del Señor es lo que debemos de seguir. Y estas palabras él las dijo, las repitió, su biografía cuenta que las dijo antes de morir. Dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón.
Él es mío para siempre. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermanos, podrá faltarnos todo. Podrá faltarnos todo, pero que no nos falte el Señor. Que no nos falte el Señor. Estamos por terminar en este año 2020, difícil para muchos, yo lo sé, con crisis, con adversidades, con incertidumbres, con inquietudes. Estamos por empezar el año 2021, pero que estas lecciones, hermanos, que el Señor quiso darnos en este año 2020, las atesoremos en nuestro corazón y las llevemos a la práctica en cada instante de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a recoger ahora, hermanos, nuestras ofrendas. Le voy a pedir a la hermana Lina. Hermano Omar, ¿nos apoyas para recoger las ofrendas? Mientras se van recogiendo las ofrendas, le voy a pedir a la hermana Evelia y al hermano Felipe que vayan pasando acá al frente. Soy inefable, siente el cristiano, cuando la ofrenda da con amor, es porque sabe que no es en vano, todo lo que hace es por su Señor. Gozo inefable siente el cristiano, cuando la ofrenda da con amor, es porque sabe que no es en vano, todo lo que hace es por su Señor. Tenemos un tiempo especial en esta tarde para dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Felipe, de nuestra hermana Evelia. Ellos están celebrando 60 años de matrimonio. Y sabemos que cada aniversario de boda está representado por un material o un elemento. Y en el caso de los 60 años de casados, el elemento que lo representa es el diamante. Una piedra preciosa, irrompible y una piedra única que se convierte así en el símbolo perfecto de un matrimonio que ha sabido conservar y mantener su amor a lo largo de 6 décadas. El diamante siempre ha sido el símbolo del romanticismo por excelencia, ya que es la piedra preciosa escogida por muchas parejas para sellar su amor y compromiso. Evelia y Felipe, durante 60 largos y bellos años, han caminado juntos de la mano por los senderos de la vida. Durante este tiempo han reído y han llorado, han sufrido ausencias y han dado la bienvenida a nuevas vidas. Todo ello hubiese sido imposible sin la presencia el uno del otro, ya que supieron dar lo mejor como personas y contagiarse de vitalidad y optimismo. Fueron felices cuando se encontraron el uno al otro y son felices por seguir unidos después de toda una vida.
Han transcurrido 60 años desde que pronunciaron sus votos y parece que fue ayer. Recuerden en este aniversario la maravillosa vida que han compartido y cómo, por fruto de su amor, agradezcan a Dios por sus hijos e hijas. Y también agradezcan las familias que han formado con sus yernos, sus nueras, sus nietos, sus nietas y bisnietos. Toda una vida juntos compartiendo momentos buenos y menos buenos. 60 años después se vuelven a decir te amo con la misma intensidad del primer día, con toda el alma, ya que el uno sin el otro estaría vacío. Hoy hacen verdad lo que de jóvenes soñaron, afirmando mucho tiempo después que aún se siguen amando. Y damos gracias a Dios y ahora sí les damos un fuerte aplauso a los dos. Por la bendición que el Señor les permite de cumplir 60 años y como recuerdo hace 2 años cuando también fue en un aniversario de bodas, el hermano Felipe vino para que le diéramos gracias a Dios porque Él había hecho que su unión permaneciera. Y como recuerdo, hermanos, que a partir de ese día, Él asistió a la iglesia y ya después se bautizó. Y ahora está aquí delante de Dios y aunque este año también para ellos ha sido un año difícil, pueden cerrar este año con la bendición de Dios, dando gracias por su matrimonio. Vamos, Eve, aquí les doy lo que son los 60 años de matrimonio y déjenme orar por ustedes. Si me permiten, hermanos, les tomo la mano y luego se me ponen gel antibacterial, pero quiero orar por ustedes. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que has dado a nuestra hermana Evelia, a nuestro hermano Felipe, y ahora los tenemos delante de ti para darte gracias porque, Señor, ellos saben que este año que cumplen 60 años de matrimonio es gracias a ti. Padre, los ponemos delante de ti para que tú sigas bendiciendo sus vidas, tú sigas también concediendo los deseos de su corazón y esa compañía que se dan el uno al otro y ese amor que se dan el uno al otro siga permaneciendo hasta que tú los llames a tu presencia. Que en medio de las luchas, que en medio de las pruebas y al lado también de sus hijos permanezcan siempre fieles sabiendo que tú tienes planes de amor, planes perfectos para ellos en todo momento. Gracias te damos por esta bendición, por la vida de More, que también tú la has usado para hacer bendición a la vida de sus padres, por la vida de sus otros hijos, Padre, porque sabemos, Señor, que también ellos pueden ir conociendo más y más de ti. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Y ahora, una participación. Tenemos una participación, otra participación especial, nuestro hermano Martín. Y luego ya, hermanos, gracias hermana, vamos a orar para despedirnos. Hermanos, buenas tardes. No quise dejar pasar este día para hacer público mi agradecimiento a nuestro Padre Celestial por alargarme la existencia, a mi familia y a mí, ya que en el mes de julio estuvimos padeciendo el coronavirus y aquí estoy, con la bendición del Padre. Y sé que muchos de los que estamos aquí presentes en esta mañana, en esta tarde, lo padecieron y también aquí están por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco sus oraciones de todos, porque la mayoría estuvo en comunión con Cristo pidiendo por mi salud, por mi familia, a ustedes también. Gracias. Gracias por aquellos que estuvieron en ayuno por nuestra salud. Me enteré que varios estaban en oración, en ayuno, y como decía la hermana en su culto de este día, que así debemos permanecer como hermanos,
apoyarnos los unos a los otros. Aún en estos 8 meses que estuvimos lejos, estuvimos juntos, estuvimos unidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigo sus vidas y me entristece saber que no voy a poder ver más al hermano Marcos, a Chamito, al hermano Mario, pero sabemos que nos están esperando. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Nos vamos a terminar dándole gracias a Dios. Nos ponemos de pie para orar y así ser despedidos. Y nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. El próximo domingo igual, solamente un solo culto a las 12 del día. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das de disfrutar de este hermoso culto que fue para tu honra y gloria, Padre. Bendecimos también la vida de cada uno de los hermanos que estuvieron en esta mañana acompañándonos, unos aquí presencialmente, pero otros también conectados por las redes sociales. Que la predicación de tu palabra, Señor, haya sido también de bendición para sus vidas. Padre, que podamos reconocer que nuestra confianza debe de seguir puesta en ti, que debemos de ver nuestra vida desde una perspectiva diferente, que solamente con tu presencia podemos vencer nuestros miedos, que es necesario que sigamos teniendo esta práctica de la intercesión unos por otros, pero también entender, Padre, que nuestra vida está en tus manos y todo depende de ti, Señor. Gracias te damos porque estamos cerrando este año de cultos aquí en tu santo templo. Bendice también ahora el tiempo que vamos a nuestros hogares, la compañía con nuestra familia, que la podamos disfrutar, que podamos darte también a ti la honra y la gloria en todo momento. Y si en tu voluntad está, Padre Santo, continuemos reuniéndonos el próximo domingo, dándote las gracias por el año que estamos iniciando, pero que cada día, Padre, vivamos para ti, como lo decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para ti morimos. Confiamos, Señor, confiamos en ti. Tú eres real, tú eres perfecto, tú eres verdadero, tú nunca cambias, Padre Santo. Por eso, Señor, tú eres el único Rey de Reyes, el único Dios verdadero, el único Señor de señores. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.